Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por venir, bienvenidos a la Universidad de Belgrano. Esta es una sucursal de la Universidad de Belgrano, en rigor. Llamamos La Torre, que está acá a 100 metros en la calle Zavala. Funcionan la mayor parte de las facultades. En este edificio funciona la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias de la Salud, con varias carreras, y hay en total unos 700, 800 alumnos, en general que vienen a cursar durante el turno de la mañana, y algunos a la noche, pero bueno, en esta semana le comentaba a alguien en particular muy poco, porque estamos en la semana de transición entre la cursada y los exámenes, así que está todo muy silencioso, así que no va a haber interrupciones por ruido. Es un gusto para la universidad recibir este ciclo del Club Kaizen que organiza Pepe, y que estamos intentando llevarlo a cabo a lo largo de cada uno de los meses, el último martes de cada mes, con distintos temas relacionados con Japón, Asia-Pacífico y su vinculación con América Latina y por supuesto en particular con la República Argentina. Así que espero que lo disfruten y se lleven algunas ideas de acá. Si hay alumnos, aparte de Joaquín, cuando termine la charla, por favor me ven a mí para consignarles la asistencia. Así que bueno, los dejo. Bueno, muchas gracias, Alfredo. En esta casa siempre nos sentimos en casa, así que muchas gracias por eso. Japón y Asia. Qué lejos, ¿no? Qué lejos en cuántos sentidos. Acá hay personas que ya conocen, hay personas que están buscando conocer, y entre todas las distintas, el rango de tipologías, carreras, intereses de cada uno de nosotros, lo que queremos es generar una siembra de inquietud, para que cada uno con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que puede transmitir, sea un agente de transmisión de este tema tan importante que es el tema de Asia. Y dentro de Asia, por supuesto, Japón como un núcleo muy, muy particular, muy único y muy importante. Así que, más que transmitir ideas que muchas de estas posiblemente ustedes ya las conocen, las tienen, lo que queremos es estimular, es encender un fuego, queremos encender un incendio, para que de a poquito esto se vaya transmitiendo cada vez más, porque es muy importante. Es muy importante. El tema de hoy que nos convoca es justamente la oportunidad. La Argentina en particular, pero toda Latinoamérica, es un país, es una zona muy, muy llena de oportunidades, con un potencial de riqueza muy grande, que sin embargo no se ha desarrollado en la posibilidad que tiene. Y siempre ha ocurrido porque hemos buscado apoyarnos, y esto lo quito de cualquier contexto político o ideológico, pero nos hemos apoyado en los que nos han colonizado. Yo estoy contento de que la Argentina sea una colonia europea. Es más, toda la cultura nuestra me hace feliz, me gusta, la disfruto. Mi idioma, mi religión, todo lo que me dio Europa, yo lo disfruto. Pero tenemos que ser conscientes de que para crecer tenemos que mirar a otro lado. Para crecer tenemos que mirar no a los que son nuestros competidores o nuestros ex jefes, por decirlo de alguna manera, sino mirar a los que vamos a poder mirar así como colegas, igual igual. El gran problema es que estamos mirando a países como China,
como los actuales jefes, que son más jefes de lo que fueron Europa en su momento. Porque la naturaleza del poder es así. Les hablo de estas cosas macro, porque todas las conductas micro que podemos llevar en nuestro trabajo día a día están insertas en este contexto macro. Así que vamos a hablar un poquito de estas cosas macro y vamos a hablar de la oportunidad. Esto no quiere decir darle la espalda a nuestros orígenes, a nuestra cultura, de ninguna manera, al contrario. Tenemos que atesorarla, tenemos que cuidarla, tenemos que procesarla, pero tenemos que aprender que hay otra, mucho más de la mitad del mundo, que es asiática. Y que ahí está la gran oportunidad para la Argentina. Todos, casi todos conocen el gatito de la fortuna, ¿no? El manequinejo, que es justamente que llama a que venga, ¿no?, la platita. Entonces los negocios, en Japón, en China, incluso acá, ¿no?, habrán visto cuando van a un chino que tiene el gatito que está llamando a los clientes para que vengan y dejen su platita. Eso es lo que tenemos que incorporar y tomarlo como idea y tomarlo como un objeto, como un objetivo de nuestras acciones. Por eso que viene con el Tori es este portal japonés que implica el paso de un lugar a otro, ¿no? Así que bueno, viene con simbología esto del gatito, no es inocente. Bueno, entonces el tema de hoy va a estar dividido en tres partes, ¿no? Asia como usina de pensamiento y acción, Asia como usina de acción y Asia como usina de pensamiento. Bueno, les recuerdo algo de lo que hablamos, señor Bianchetti, por acá. Les recuerdo algo de que hablamos la vez pasada, de lo que habló, se explayó Paula Fernández, que son los 5 grandes ejes del pensamiento japonés. Entonces, que tenemos 5 cosas que dan forma al pensamiento japonés. Tenemos el original, el shintoísmo, después los importados, digamos, que fueron el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Pero el que vino a patear el tablero fue el impacto occidental, fue la influencia occidental. Que la influencia del pensamiento occidental arrasó con el mundo. Todo el mundo es occidental, como decíamos la vez pasada. Todo el mundo se viste de traje, no se visten de kimono. Eso es porque, porque el dominio del mundo lo ejerció Europa y, Estados Unidos, Occidente. Entonces, ¿por qué es tan importante Japón en el pensamiento en este contexto? Porque es el país de todo Oriente que tuvo la capacidad de manejar este impacto occidental con más habilidad. Procesar este impacto occidental de tal manera que hoy le está devolviendo Occidente su mirada y Occidente lo está tomando. Eso es lo que, por favor, recuérdenlo. Occidente hoy está aprendiendo de Japón a cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe organizar una sociedad, hasta cómo se debe organizar una cocina o una valija. Entonces, cuando digo Japón y hablo Asia como usina de pensamiento y de acción, estoy hablando de esto. Y por supuesto, esta usina de acción, de pensamiento y de acción, tiene que ser la usina de aprovechamiento de oportunidades. Ahora, no es que la oportunidad está allí y se va a caer. La tenemos que ir a buscar. Acá tenemos gente que salió a buscar, o que está saliendo a buscar, o que está interactuando con este mundo. Así que bueno, de eso se trata. Dentro de este esquema de distintas ejes de pensamiento,
un tema que trae el taoísmo como muy central, pero que es común a todos los demás, es la armonía entre los opuestos. Nosotros somos tajantes, somos cartesianos, esto o es esto, ¿no? Y la realidad en realidad no es lineal y es una combinación de muchas cosas, de muchos factores, y no es para nada lineal. Y los japoneses y los asiáticos en general tienen bien claro que los opuestos son complementarios entre sí. Este es el signo taoísta por antonomasia, es el que ostenta la bandera de Corea del Sur, además, ¿no es cierto? Que es el yin y el yang, que son dos grandes principios opuestos, que son complementarios entre sí, porque si no, uno solo es solamente una mitad, y nosotros necesitamos la totalidad. Entonces, acá podemos poner un montón de cosas que son aparentemente opuestas. Por ejemplo, el proveedor y el cliente, ¿no? Yo soy proveedor, entonces yo quiero sacarle la plata al cliente, entonces la satisfacción del proveedor. O yo tengo que sacrificar mi ganancia para dar satisfacción solamente al cliente, entonces se cobró el proveedor. No, señor, es proveedor y cliente. Es la satisfacción del cliente, es la satisfacción del proveedor. Por supuesto, en otro orden de cosas está el tema de la inteligencia o las emociones. Nosotros estamos muy enfermos de este dualismo que separa los opuestos, especialmente en este tema de la inteligencia y las emociones. Acá somos de puro corazón, ¿no? O somos fríos, o somos unos malvados. La verdad que el ser humano no es así. No sé si se acuerdan, siempre lo digo, de cuando un ministro fue a ver, había un problema de inflación, ¿no? muy importante. Y entonces este ministro fue a ver a los empresarios, un grupo de empresarios, ¿qué hacemos? Que les mantengan los precios un poquito. Y los empresarios ya habían mantenido los precios y ya le dijeron, ministro, no podemos seguir. Entonces el ministro sale de la reunión y lo recibe el periodismo y él dice, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. La verdad es que uno también tiene el corazón puesto en el bolsillo. Cualquiera, no solamente los empresarios. Pero bueno, esto es la cosa que nosotros en nuestra cabeza muchas veces separamos y no hacemos bien en hacerlo. Eso sí, los japoneses lo tienen clarísimo. Tienen bien claro que el bolsillo y el corazón tienen que ir juntos, si no está es un problema. Como dice mi jefe, ¿no? ¿Qué es más importante, el trabajo o la familia? Ah, la familia. Ah, ¿y cómo mantenés a la familia? Sin el trabajo la mantenés. Y bueno, por eso van las dos cosas juntas. Bueno, entonces esta usina de pensamiento y acción tenemos que poner dentro de este contexto taoísta, es decir, el pensamiento y la acción tienen que funcionar de manera conjunta. Porque además, de hecho, nos va a hablar el ingeniero Rodríguez y nos va a hablar el magíster Giordano. Uno va a hablar de acción y otro va a hablar de pensamiento. Mentira, porque cada uno va a hablar de las dos cosas también. Así que bueno. El secreto japonés también. El otro, o sea, el yin y yang, los opuestos, ¿no? Hay que tener una conciencia del otro, ¿no? Entonces, el punto de llegada es el cliente, es el que recibe nuestro trabajo. Pero hay que tener conciencia de lo otro, que es el entorno en donde estamos todos metidos. Y el entorno de las cosas. Entonces, el cambio de punto de partida, que es la realidad. Nosotros, cuando estamos en el mundo de las ilusiones y del pensamiento exclusivamente, nos olvidamos muchas veces de cómo trabajar con la vida. Entonces, como usina de pensamiento y acción, los japoneses lo que nos ofrecen es un método para trabajar muy bien el pensamiento conjuntamente con la acción. Entonces, necesitamos generar consistencia y armonía entre tres planos del ser humano.
El intelecto, los conceptos, las ideas, las emociones y los instintos. Los instintos, ¿sí? Porque finalmente todos tenemos, desde Freud en adelante ya sabemos que los instintos mandan, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que es, cómo funciona el intelecto solo. Entonces vamos a hablar de determinados conceptos, que son los conceptos de azul, de rojo. Todos entendemos intelectualmente qué es lo rojo, qué es lo verde. Clarísimo. ¿Hay alguna duda? ¿Algún problema? Las emociones solas, yo veo, bueno, el azul, el sentimiento, ¿no? La percepción del azul, la percepción del rojo, del amarillo, del negro. ¿Algún problema? Ningún problema. Está perfecto. El problema es cuando no hacemos el yin y yang adecuadamente. Podemos hacerlo bien, que es el concepto azul lo pinto de azul, el concepto de rojo lo pinto de rojo, y así sucesivamente. Se me refuerzan los dos, se me completa el círculo, ¿no? Entre lo intelectual y lo emocional. Pero muchas veces pasa esto, que no coincide una cosa con la otra. Me olvidé que no hay que tocar. No es un pizarrón. Sí. Que no coincide. Y ahí este tipo de conflictos lamentablemente es demasiado frecuente en nuestra sociedad. Demasiado frecuente en nuestra sociedad. Entonces, cuando hablo de oportunidad y usina de pensamiento, estoy hablando de las cosas más elementales. No estoy hablando de alguna metodología complicada. Estoy hablando de un cambio muy de base que tenemos que hacer todos. Y que si no hacemos este cambio de base de entrada, por más que aprendamos técnicas, incorporamos metodología, no funciona. No funciona. Entonces nosotros que tenemos un contacto con esto, es un llamado. Hay que difundirlo, hay que hacer que la gente no es una cosa meramente cultural. Es una cultura que define el pensamiento, la acción y la oportunidad. Y por supuesto define el éxito. Y por supuesto, esto no es nada complicado. Esto es ni más ni menos que una cuestión de sentido común. Porque esto, ¿quién no se da cuenta de que esto es así? No es necesario venir a una universidad, a una facultad de ingeniería, a que uno le vengan a decir, che, ojo que si no te coincide el concepto con la percepción, estamos en un problema. Sin embargo, son cosas que pasan de largo. Sentido común. Y el sentido común lo tenemos que complementar con la ciencia. Aquí tenemos otro yin y otro yang. Porque la ciencia debe vigilar al sentido común. El sentido común se puede equivocar tranquilamente. Pero el sentido común tiene que vigilar la ciencia. Porque la ciencia se equivoca mucho. Porque cuando la ciencia está obsesionada con una demostración o con algún descubrimiento, queda fuera de contexto ese descubrimiento, esa búsqueda, y se va. Entonces el sentido común debe estar vigilando permanentemente la ciencia. Y otra cuestión importante es que no podemos dominar todas las disciplinas científicas. Entonces, cuando hablamos con un profesional de otra disciplina, tenemos que compartir ese terreno del sentido común en donde nos podemos entender. El sentido común es una base. Y eso los japoneses y los asiáticos, pero los japoneses es increíblemente claro cómo tienen bien, cómo hacen el uso del sentido común, bien armonizado con la ciencia. Bueno, entonces hace como usina de pensamiento de acción. Esto es esta cosa que la cultura de hoy es lo que va a ser la vía, porque que todos los jóvenes vayan entrando cada vez más en este mundo, que es lo que está pasando. Que incluso aprenden japonés, van a Japón y después transmiten este entusiasmo entre otras personas. Ese es el camino
que tenemos para que, para que nuestra sociedad empiece a generar núcleos de conocimiento y de difusión. Usina de pensamiento, cultura, filosofía, ética, política, influencia, riqueza. Esto es una cara de la moneda. Usina de acción es la otra cara de la moneda. Pero es bien de clase mundial, servicio de clase mundial, comercio internacional, negociación, comunicación, poder, dinero. Cuando yo hago las cosas bien, cuando mi producto es bueno, cuando mi servicio es bueno, yo tengo más poder, tengo más dinero. Y ese es el auténtico poder y esa es la auténtica riqueza. Vamos. Un pantallazo muy breve de cómo está ampliándose la civilización. Las primeras civilizaciones eran pequeños espacios rodeados por agua, por el caso de Mesopotamia, el Nilo, el río Amarillo, el Indo, que se van naciendo, las cunas, ¿no? Pero esto después se amplía, se hace de los ríos pasamos a los mares, el Mediterráneo. Después esta cuenca de agua se hace más grande, el Báltico, Mar del Norte, todos los países nórdicos, ¿no? Inglaterra, Alemania, en fin. Después viene el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, señores, nosotros somos parte de este Nuevo Mundo y tenemos que ser conciencia, tenemos que ser conscientes de que somos el Nuevo Mundo y que Europa y Asia son el Viejo Mundo y que tenemos que saber aprender a convivir y a pararnos bien frente a ese mundo viejo. Estados Unidos lo ha sabido hacer mejor que nosotros. No. Pero ahora tenemos el hiper nuevo mundo. Este es el mundo de hoy. Esta es la cuenca acuática que reúne el mayor intercambio de conocimientos, de personas, de ciencias, incluso de enfermedades. Fíjense si no la pandemia, de nuestra época. Este es el mundo que tenemos que aprender a manejar. Tenemos que aprender a manejarnos dentro de este mundo. Si no tenemos esta habilidad, vamos a ser marginados. Somos marginados. Somos marginados. Desde a poquito, no quiere decir que de golpe vamos a saberlo todo, pero preparados. Por ejemplo, aprovechando estos conocimientos para mejorar nuestro propio negocio. ¿Cómo se hace un negocio? Esto ya lo he repetido muchas veces. Tienes que acortar el tiempo entre que te piden una cosa y te la pagan. Cuanto más cortito es el tiempo, más negocios. Pero este es sentido común japonés. Esto lo dijo un gurú, Taichi Ono, ¿no? Que a los que conocen del tema. ¡Oh! ¿Y esto? ¿No lo sabemos todo? Bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué perdemos tanto tiempo con tantas cosas? Bueno, entonces, ciencia, acá tenemos el sentido común, pero bueno, hay mucha ciencia que también podemos usar para apuntalar este sentido común. No nos vamos a poner a explicar esto, pero esto es un círculo, es un PDCA llevado horizontalmente y explicitado en dos grandes niveles, que nuevamente el nivel del pensamiento y el nivel de la experiencia. Y cómo hay que transitar permanentemente entre el nivel del pensamiento y de la experiencia para completar un ciclo de mejora continua académica, un ciclo PDCA. El Yin, mi producto, pero el Yin y el Yang, mi producto, es la satisfacción del cliente. Y la fortaleza que tiene el producto entero es no tener solo la mitad, ¿no es cierto? Bueno, básicamente este es el mensaje de lo que es lo importante de unir el pensamiento con la acción y aprovechar a Asia como sí, el pensamiento y la acción para generar oportunidades para todos.
Y esta, cuando Marcelo y Pepe me propusieron ir al intercambio, bueno, recuperé estos elementos que ciertamente vienen a significar una experiencia. Echando broma decía entonces volver a ver la experiencia, pero una barrica a los años y a la distancia. Y el intercambio que voy a tener hoy va en esa dirección. Como dijo Pepe, efectivamente en su oportunidad me tocó ir a Japón. Yo soy empresario JICA. Tuve la suerte de ser seleccionado para un curso de gerencia de producción, teoría y práctica de mejoramiento de la productividad y el trabajo. Y producto de eso, a lo mejor ustedes se preguntan, bueno, ¿cuándo fue? Y efectivamente fue hace muchos años. Estamos hablando del año 88, entonces no fue ayer. Las memorias entonces que voy a compartir no están gastadas, pero sí están añejadas. Entonces va mucho por esa posibilidad de... Y si alguno desea intercambiar sobre el escrito, lo tengo en PDF, entonces es fácil ponernos de acuerdo e intercambiarlo por mail y no tengo... el otro aspecto que sí vale la pena señalar, bueno, eso, la posibilidad de ir viendo una experiencia a lo largo de muchos años, y que en cada posibilidad de intercambio uno le logra ver efectivamente una pertinencia y un elemento adicional, o sea, esa relación teoría práctica o pensamiento práctica. Sí creo que es un elemento que uno debe cultivar. La experiencia entonces no es casual. Si alguno de ustedes se acuerda que así eran las diapositivas que uno proyectaba con el proyector, valga la redundancia, yo tuve la suerte o la viveza de mandar a escanear en su momento, y por eso voy a compartir unas cuantas láminas que vienen entonces de esa naturaleza, ¿no? Y lo llamé de esa forma. Hoy voy después del intercambio con Pepe, a concentrarme más en el tema de lo específico, un poco de ver cómo la misma disciplina, en este caso la ingeniería industrial, las mismas fórmulas matemáticas o los mismos modelos matemáticos, cuando se ponen a ver con un cristal, dan unos resultados, y cuando se ven con otros dan otros resultados. Y eso es parte del complemento que señalaba. Yo efectivamente quisiera comentar varias cosas que me llamaron la atención. Cuando yo estuve en menos de 24 horas que llegué a Tokio, saliendo de Caracas, eran 23 horas de viaje con el tiempo que se pasaba uno en Nueva York, y me tocó ir a uno de los... hay templos y hay santuarios, ¿no? Y me tocó ir a uno de estos en Tokio, y cuando me dicen, no, esto es del año 1200, la primera reflexión que me vino es, bueno, cuando uno va a Europa, cuando uno va a Tenochtitlán o a Chichén Itzá, etc., también te dicen, esto es del año 800 o esto es del año... pero es porque han aguantado terremotos, porque han aguantado lluvia, porque han aguantado guerra, etc., porque están hechos de piedra y no hay manera, entonces han hecho prueba de eso. Mientras que cuando uno se para debajo de un templo de esto, de un santuario, el secreto es que lo cuidan todos los días.
y al cuidarlo todos los días han durado 800 años. Y eso me parece que para mí fue un aprendizaje clave para todos los otros elementos que voy a compartir. El segundo punto, bueno, obviamente me impactó mucho. Yo tuve la suerte, después fui presidente de la Asociación de Becarios de JICA en Venezuela, y me tocó entonces un viaje adicional a Japón, y tuve el impacto de estar debajo de los dos epicentros donde cayeron las bombas atómicas, ¿no? Y ese es un silencio que los que han estado ahí lo saben reconocer. O sea, si hay algún lugar, un santuario abierto, es esto, pues, ante la magnitud del desastre que puede ocasionar. Y estuve entonces en Hiroshima y estuve después en Nagasaki. Parte clave, los que se acuerdan de esto, aquí fue el epicentro de la bomba en Hiroshima, y ese era el edificio del MIT, el edificio del Ministerio de Industria y Comercio del Japón. Y eso es un elemento que para mí fue fundamental, entre otras cosas porque en aquellos momentos en Venezuela estaba tratando también de abordar y descifrar el tema de las políticas activas, el tema de ir realmente construyendo una república. Bueno, más allá de eso, la posibilidad de ver una belleza como ha sido todo reconstruido y reexpresado esto. Quiero poner en contacto como el objetivo de lo que voy a intercambiar es la ingeniería industrial, la disciplina de ingeniería industrial. Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, y en aquel tiempo en Venezuela había dos enfoques en ingeniería industrial. Una que era la europea, que era el ingeniero debía saber de todo, entonces uno pasaba de una materia de eléctrica para una materia de química, para una materia de física, y tuvimos una protesta estudiantil por eso, porque uno veía la otra ingeniería que pasaba de una materia de estructura 1 a estructura 2 y tranquilo. Nosotros entrábamos cada vez a un mundo diferente en eso. Pero vine a descubrir luego la definición, que esto es la definición de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, y ciertamente me parece importante valorar que la ingeniería industrial tiene como misión mejorar la productividad. Entonces, si entendemos el tema de la productividad, estaremos entendiendo el por qué esa armonía de conceptos tan disímiles, porque entonces es sistémica el enfoque que hay que tener para mejorar la productividad de un sistema determinado. Y ese fue el aprendizaje fundamental que nos insistieron en el adiestramiento, ¿no? El profesor Uchiyama, que fue uno, como les dije, yo tuve la suerte no de estar de becario en Tokio, porque Tokio finalmente es una cosmopolita. Estuve en Kitakyushu. Kitakyushu es el quinto, o era el quinto distrito industrial de Japón, la cuna de la Nippon Steel, donde iba a caer la bomba antes que Nagasaki. Eso da una idea del punto de desarrollo. Y el profesor Uchiyama, que fue el que nos entrenó a nosotros, fue uno del grupo de formación del cambio de supervisores de la década del 50 y el 60, que transformó entonces la corporación de Nippon Steel. En los 60 había tres referentes en el campo siderúrgico. Estaba la US Steel, la Thyssen Steel y la Nippon Steel. La primera de cambio, la
el precio lo pone la US Steel, la Thyssen Steel fue ganando cada vez más espacio, etc. Y la Nippon Steel fue ganando espacio hasta un momento en la década del 70 que pudo haber pasado a tener la posición de dominio para imponer precios, pero se abstuvo. Y cuando nosotros discutimos con el profesor Kurosawa del Japan Productivity Center de la decisión famosa, que ellos pongan el precio y nosotros tenemos un amplio campo de mayor ganancia, y con eso nuestra tasa de reinversión para tecnología, para modernización de tecnología es mucho mayor. Entonces, estando la US Steel en posición de ventaja, ellos estaban mucho más claros. Esa noción de que es el mismo conocimiento, pero en políticas y estrategias gerenciales, creo que Pepe abordó desde otro ángulo este punto, pero a mí me parece que desde cuando de la empresa la expresión esa vale la pena. Y fíjense entonces un aspecto, una visión histórica. Estamos hablando de que la ingeniería industrial llega a Japón en la década del 20. Y el Taylor-Fordismo estamos diciendo que viene de finales del siglo XIX, principio del XX, todo el desarrollo de la industria automotriz, etcétera, ¿no? Pero vale la pena valorar que se cumplió entonces en cada momento con un énfasis, se cumplió con una perspectiva de sinergias que cuando uno va a ver, bueno, obviamente mi limitación del idioma era clara, pero no había así como una mano dirigente de todo que va, ¿no? Es más bien estar de acuerdo en cuál es el énfasis y ahí vamos colocando y de ahí vamos intercambiando. O sea, un intercambio abierto fue lo que yo aprecié, pero obviamente muy comprometido con las grandes corporaciones, y eso sí era un punto fundamental. El segundo punto que quiero valorar rápido es cuando yo me gradué y iba a una empresa, estaban contratando a un especialista, a un ingeniero industrial, y entonces uno iba a ser ingeniero industrial. La estrategia de las empresas japonesas tenía entonces otro sentido, que es impactar y involucrar a toda la empresa en la práctica de ingeniería industrial. O sea, que no es un conocimiento de un departamento especializado, sino una ejecución de todos los niveles de la empresa. Y ahí viene entonces el por qué empezaban en un énfasis en promoción, y entonces era la noción del caso piloto, pero no el caso piloto para ver si funciona, no, es para que vaya habiendo entusiasmo en que otras partes de la empresa lo vayan asistiendo, para que se vea que se puede hacer en esa empresa. Y cuando se entra entonces a los otros niveles, como la práctica diaria o involucrar los grupos de diversos partes de la empresa en un solo nivel, bueno, entonces ahí ya tienes una práctica diferente a la que yo podía ver en el caso venezolano, que de nuevo había un departamento de ingeniería industrial en Ford o en General Motors en ese momento, etcétera, o en la siderurgia Sidor, había un departamento. En el caso de Sidor era un departamento fuerte, había como 30 ingenieros industriales, ¿no? Pero tenían esa debilidad. O sea, todo lo que era ingeniería industrial iba para allá. Y no el hecho entonces de esta perspectiva en la cual en la cuarta etapa, yo fui en los 80, ya se estaba a niveles de círculos de actividades Kaizen, y eso entonces es parte de lo que voy a después a señalar, es una característica. Es diferente hacer ingeniería industrial
al lado de un trabajador que está pendiente de cuando lo observan, si está haciendo las cosas bien o mal, o lo van a poner a trabajar más, o sea, está con todo un formateo respecto a eso, que está, a mí me tocó estar, de una vez lo adelanto, con una operaria en una fábrica de bidones. Estuve observándola como 12 horas, ¿no? Y entonces cuando hago el informe de ergonomía, de por qué yo decía que lo que había que cambiar era una forma de iluminar el bidón por dentro, de forma que no tuviese que hacer este movimiento, fue la operaria que dijo, no, ese movimiento es ergonómico, el que no es ergonómico es este. Entonces está discutiendo de tú a tú con los conocimientos, porque ha sido entrenada, porque valora eso y porque lo aplica. Entonces ese es un punto que a mí me gustaría que fuese un aspecto. Cuando se dice hoy, entonces nos tenemos que meter en el túnel del tiempo a la década del 80, que fue cuando yo fui, ¿no? Pero siguen siendo pertinentes, entre otras cosas, porque eso sí, yo fui allá con una misión muy clara, o sea, ¿qué de aquí puedo aprender para transformar o para llevar a la industria en mi país? Y eso sí lo veo que siguen siendo cosas, o sea, yo no he encontrado empresas que puedan decir, ya yo superé la etapa de creo que la etapa de ingeniería siempre estamos ante una posibilidad de nuevos retos, de nuevos elementos, y eso es parte de lo que veía. El tema de PA es valor agregado, productos de mayor valor agregado, y la posibilidad entonces de involucrar a los círculos de calidad, ustedes ya habrán visto que son los grupos de trabajadores que se designan su propio problema en base a unos lineamientos y a un plan estratégico de la empresa, y ahí van haciendo un intercambio y ahí van transformando las empresas en las que están. Ahora, si esas eran las grandes empresas, a mí me tocó estar entonces en Nippon Steel, en Nissan, visité también Komatsu, visité Matsushita y Yaskawa, en robot también estuve de aquel entonces. Entonces, esa perspectiva era clara, o sea, ahí estaba uno con un nivel de eso. Pero también me tocó, y tuve la suerte, de estar en pequeñas empresas. Y resulta que las pequeñas empresas están en el mismo país, esa parte de los contrastes o de los complementos que señalaba Pepe, la quisiera que la valoraran en estos elementos. No es cierto que Japón es solamente la robótica, la domótica, no, hay un amplio terreno. Las estadísticas de las generadoras de empleo son fundamentales de pequeñas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas, lo que sí es cierto es que están alineadas unas cuantas en las cadenas de valor y interactuando con eso. Entonces, ahí yo pude ver, esta es una foto, repito, de aquella época, y tiene una empresa full de stock, productos en proceso. Un trabajador, esta es otra experiencia en la que estuve, ese sí estuve yo 3 días tratando de determinar, porque eran 3 estaciones de trabajo que le tocaba. Yo terminaba cansado y lo veía él de todas maneras haciendo, etc. Y bueno, ¿qué le voy a proponer? Eso, el entrenamiento a uno le pide que tiene que hacer un informe, hasta que llegó el viernes, ¿no? Entonces el viernes baja el ritmo, etc. Y venía el cambio de molde para hacer otro modelo. Bueno, ahí sí, ahí estábamos ya igualados. Era un desastre como él lo hizo. Fui a buscar una ¿cómo se llama?
herramienta, venía, iba para un lado, iba para otro, etc. Bueno, y antes que lo que uno sabe, ¿no? Organice aquí lo que usted va a cambiar, tráigalo de una vez, sáquelo, métalo y comience a estar. Esa fue una de las experiencias claves que tuve. Yo había hecho trabajos de mejora en la cirúrgica del Orinoco, que en los 90 Ternium, Tenaris estuvieron allá, y el cambio de turno en una línea de planchas eran 4 horas. 4 horas pasar de un espesor a otro. Y cuando estaba visitando la Nippon Steel en Oita, de repente suena una alarma y vamos pasando por ahí. No, es que están cambiando la línea de planchones. Bueno, menos de 9 minutos. Absolutamente un shock, porque estamos hablando de que esa instalación podía tener más de 16 horas de producción adicional a la que podía tener el caso venezolano, ¿no? Y podía entonces hacer todos los otros elementos a la tienes de 10 milímetros, de la mezcla con 8 tienes tantos de 6, y eso no es el drama que era en Venezuela, que había que parar, desmontar, ajustar, salir en las primeras corridas, las segundas, etcétera, hasta que estaba y comenzar a estar. Entonces, con él pude ser útil en esa circunstancia, ¿no? El otro punto, bueno, fíjense, una pequeña empresa, que lo que quería señalar aquí es, de nuevo, Japón no es solamente el mundo de las grandes empresas, Japón también es este mundo de empresas en mejora, empresas en donde uno puede efectivamente valorar que están día a día mejorando. Y ahí viene una reflexión que está escrita, pero la sinteticé a efectos del tiempo, del sistema Toyota, ¿no? Cuando estuve allá y le hacían y le desplegaban a uno todo el mapa de acciones que había que pasar, etcétera, bueno, se puede ver como inabordable esos elementos. Lo que aprendimos ahí es que eso no fue de la noche a la mañana, ¿no? Los componentes de eso llevaron años, décadas, y llegar entonces a lo que le mostraban a uno cuando uno iba, cómo es el que entra, lo quieres blanco, aquí está blanco, lo quieres azul, aquí está azul, lo quieres con el volante de este lado, lo quieres con el volante del otro, es el producto de muchos años, con unos cambios fundamentales de paradigma, ¿no? Unos cambios fundamentales, ahí los nombres de la literatura es efectivamente Taiichi Ohno y Shigeo Shindo, y esos nombres efectivamente ponían en juego ingeniería industrial. Ahí no había nada que uno pudiera decir no lo puedo aprender y menos no lo puedo usar, ¿no? No lo puedo aplicar. El SMED, fíjense, desde el 45 a llegar al 71 en 3 minutos son 30 años. Se dice fácil. ¿Son qué? 30 años. Ah, sí. Se dice fácil, pero cuando a uno le toca hacerlo, efectivamente se da cuenta de que tiene que asumir unos riesgos, ¿no? El Kanban, que es esa magia que dicen que de hecho no, digo, bueno, pero ¿por qué no hacemos el supermercado? Porque cada cual vaya a buscar cuando necesita y ahí tiene de una vez esos elementos. Y con eso baja el capital de trabajo que se necesita, ¿no? No sé ustedes cuando estuvieron allá,
a uno lo entrenaban desde que salía de acá, etcétera, no se pueden tomar fotos, no puedes estar tomando fotos, etcétera. Yo me llevaba mi cámara y decía, ¿puedo tomar esta foto? Y lo que me decían, la tomaba, ¿no? Y por eso tengo unas cuantas dentro de la empresa que después en la embajada en Venezuela me dijeron que había tenido muy buena acogida porque me habían permitido este tipo de cuestiones, ¿no? O el tema del Kanban. El Kanban, esas tarjeticas que tú llevas y igual que cuando vas al mercado, a la góndola, tú sacas y al irse bajando, bueno, alguien se da cuenta y vuelve a llevar, ¿no? Y si estás produciendo de un puesto de trabajo a otro, efectivamente así funciona el Kanban, ¿no? Una tarjetita. Se cuenta, bueno, era parte de la literatura de aquel momento, no me acuerdo ahorita, un vicepresidente de Toyota o de Nissan que fue a Suecia y el tema era los secretos de la industrial, bueno, de la industria automotriz en Japón y en particular el Kanban, etc., ¿no? Y el cuento que estaba descrito, no sé si fue verdad, pero es muy ilustrativo, se llevó un bote de, ¿ustedes quieren el Kanban? Aquí lo tienen. Entonces la repartió, etcétera, porque no hay secreto ahí. Lo que hay es una organización que está en capacidad de sincronizarse a ese nivel, ¿no? De saber entonces que cada papelito de eso son unas especificaciones que hay que cumplir y que hay que entregar en tiempo, en calidad, en costos, etc. O, fíjense, de nuevo, esta es una foto que hoy en cualquier empresa grande se puede tener, los sistemas de manufactura flexible, pero estamos hablando de finales de los 80. Es esa la perspectiva entonces de llegar a lo que fue el sistema justo a tiempo ya cuando hace impacto en los 80 en Japón y en Estados Unidos, y la diferencia entonces que era para competir Toyota en Estados Unidos, usted quiere el carro verde oliva, en 15 días se lo tenemos. Bueno, mientras que si ibas a una de General Motors y querías el carro verde oliva, o tenías que esperar, ¿no? O tenías que pagarlo al costo adicional de haberlo tenido guardado esperando que alguien lo fuese a tener. Aquí estaban despachándolo una vez que llegaba esa orden. Esos son lo que yo diría que eran los secretos con los cuales, fíjense, esta reflexión del año 88 es absolutamente clave, la utilización de la informática, pero el hecho es producir lo necesario en las cantidades necesarias, lo requerido y en el momento preciso. Una pregunta, de la pantallita anterior. Sí. El término es poca jockey. Ese es el llevar la calidad a la línea. En vez de estar usted con un calímetro, un vernier, viendo si tiene el diámetro o tiene el espesor o tiene esto, usted llega y se hace una pieza que sea de lo que usted quiere medir. Si no pasa, es que está mala. Entonces es a prueba de todo. El término. No sé lo que es en japonés, pero a nosotros nos trabajaron como el okay. El foolproof. El poka-yoke es a la prueba de todo. Y era esa noción, ¿no? O esa noción esa de trabajador multimáquina, que, repito, allá era tan normal y sin embargo todo el desarrollo del movimiento de productividad en Estados Unidos, Venezuela, además, etcétera, era muy peleado con los sindicatos por elementos entonces que voy a señalar ahora a continuación. Entonces,
Esto de... Tenemos 5 minutitos. Ok. Entonces, a partir de ahí es lo que quería señalar, ¿no? Bueno, la noción muy arraigada de favorecer al cliente, todo el mundo se llena la boca con eso. La diferencia ahí es que no es uniformar al cliente, que es eliminar desperdicio para entregar a tiempo, sin errores y flexibilidad, ¿no? Entonces, eso es un punto. En Venezuela hubo un cómico que decía lo mismito pero diferente, y aquí estaríamos en esa noción, ¿no? El segundo punto es el hecho de la utilización de estándares para gerenciar el proceso y no para controlar a los trabajadores, ¿no? Y eso te da una perspectiva clave, poder diferenciar términos como productividad total, productividad laboral, productividad del trabajador y esfuerzo del trabajador. Efectivamente, el sindicato puede estar interesado en que el esfuerzo del trabajador y la seguridad y todo eso es algo que no debe variarse. El gran tema es que la productividad puede mejorar por otros elementos, y ese es incluso mejorando las condiciones del trabajador. Me tocó asistir a asambleas, a huelgas. La huelga allá era, no sé ahorita, pero yo tenía unos carteloncitos que decían: no doy ideas. La huelga era esa. Y se seguía trabajando, ¿no? El tercero, bueno, el pocayoke, o sea, si yo estoy controlando que no pasa nada, no tengo que hacer control estadístico del proceso, no tengo que mandar al laboratorio, no, ahí está incorporado en la línea la noción de acercar las cosas y no de que hay que hacer una línea más rápida o el flujo de una pieza, ¿no? Incluso en ingeniería industrial eso fue una delicadez japonesa. Cuando uno hacía o hace un flujo, la unidad que uno lleva es la del lote, pero los japoneses tenían entonces la unidad 1, porque mientras usted tiene un lote de 100 empieza a hacer la primera unidad, hay 99 que están esperando. Entonces esa es una posibilidad que en el caso venezolano en ese momento no la conocía. La aplicación de las tres las 3M, para valorar entonces ese flujo sin sobresaltos. El sentido estético, que entonces ahí vuelve ese tema, ¿es cultural o no es cultural? Bueno, en todo caso, el hacer las cosas bien debiera impregnarnos y debiéramos estar interesados, ¿no? O sea, no es porque tengan los ojos alineados, no, es porque quieren hacerlo bien. Y esa perspectiva es la que uno veía en que este señor trabajaba en las katanas, hacer los elementos distintivos en las katanas, o el tema de los bonsai, que el que le gusta eso tiene un mundo a estar. El tema de las artes marciales, ¿no? ¿Qué hacían las katanas? Las katanas son... Sí, pero ¿qué hacía de la katana? ¿Cómo se llama? La pieza que va entre el mango y la... Sí, sí, tiene un nombre. Sí. No la sé. No importa. Pero en el caso, lo que quiero señalar aquí de esa estética, de esa boca, es la contundencia de la ganancia, de las pequeñas ganancias, ¿no? Si usted mejora 1% por día, está mejorando el año 31,18%. Eso es bastante más que querer no mejorar, no deteriorarse. Bueno, el hecho que señalaba es un conocimiento de la gerencia y de los niveles supervisorios. La ingeniería industrial se da para que los gerentes y los supervisores adiestren a sus trabajadores, y es parte de su evaluación. O sea, a un supervisor de línea, etcétera, parte de lo que le evalúa es cuántos trabajadores tiene con las 3.000. Entonces, si me acuerdo correctamente, pero que era esa noción de que lo sabe, lo ha aplicado, lo puede enseñar a otro, ¿no? Y eso es una forma perfectiva.
Bueno, es otro punto interesante, lo específico en lo amplio, el conocimiento integrado. Cuando yo estudié, entonces, repito, iba de una materia de un lado para otra materia, para otra materia. Aquí veía en la empresa de que alguien te podía estar hablando. Hoy, efectivamente, habría que incluir la inteligencia artificial, supervisión, etc. Hasta llegar a la racionalización, ¿no? ¿Qué es lo que quiero entonces retomar? Esta lámina de la OIT es de la década del 50 y sigue siendo la clave de lo que es la buena ingeniería industrial. El gran punto no es nada más que la diferencia con los japoneses, que ellos lo hacen, ¿no? Sino lo que señalaba en esto de tratar de involucrar a los diversos actores que están involucrados. Eso es para mí parte clave. Parte fundamental, el que al tú tener el proceso y no la operación como problema, te surge el hecho entonces de que la clave es el tiempo de puesta a punto. Lo que yo descubrí con en la estación de trabajo esa, ¿no? De que podía ganar ahí 3 horas de producción semanal. Y eso es y lo pude hacer yo. Estaba de visita, claro, me pasé mis 16 horas observando hasta que me cansaba, pero él lo hacía en eso. Esta es otra forma de verlo. Este es un dibujo de Nissan, ¿no? Fíjense que ellos, el puesto de la mejora, entonces la ponen en términos de que usted tiene un sustrato y sobre eso que va a cultivar. ¿Y qué va a cultivar? La producción bien balanceada. ¿Y qué es producción bien balanceada? Alta calidad, elevada variedad, bajos costos, periodos de entrega cortos, seguridad, que repito, en Venezuela uno estaba acostumbrado a que era uno u otra cosa. ¿Y qué es lo que había que hacer entonces? Bueno, eliminar los desperdicios. ¿Cómo se llama? El mérito mío fue ponerle la animación en lo que llegó la tecnología para eso, ¿no? Muchos años después, pero es la lámina que me enseñaron allá en Nissan. Y esa perspectiva entonces de estar con algo vivo, con algo en la que uno no está nada más que haciendo con una máquina, a mí me pareció que sintetizaba efectivamente muchas de las cosas que a veces los ingenieros industriales nos olvidamos cuando estamos mejorando una actividad. Esa es la perspectiva que la compenso entonces con esos elementos, ¿no? O sea, tú estás en empresas que valoran el Kaizen como concepto, la capitalización del recurso humano y la mejora tecnológica como un hecho normal, ¿no? Pepe ha explicado el Kaizen como mejoramiento incremental y permanente, proponiéndose mayores saltos también, y es esa la parte que cuando se pone y se superpone las gráficas, tú te das cuenta que estás construyendo ventajas competitivas. Esa es la perspectiva con la cual entonces sí es cierto que estábamos bien alineados con lo que nos enseñó. Tuve la suerte de conocer al profesor Kurosawa en Venezuela, antes de ir a Japón. Nosotros tradujimos el libro de él de medición de productividad, teoría y práctica de la medición, y cuando se metía en esa definición, uno se daba cuenta de que estaba como un elemento adicional, porque esto te lo llevaba además a una variedad de sistemas, de indicadores muy grandes. Y concluyo entonces con lo que para mí son dos elementos claves, ¿no? ¿Por qué la productividad debe ser el centro, en un caso de las relaciones obrero-patronales, ¿no? Pero ahora efectivamente a todos los stakeholders, a todas las partes interesadas, porque ahí es donde se está generando valor. Y ese es el punto que no debiéramos olvidar, ¿no? Entonces, con la productividad nosotros mejoramos.
Y ahí puede haber una negociación, porque entonces el objetivo es participación laboral en el valor agregado. Pero la empresa sigue estando expuesta a todas las transformaciones y vaivenes del entorno. Entonces tú no le puedes pedir, como a veces se pretende del lado sindical, de que es un derecho adquirido. Al ser un derecho adquirido, bueno, está entre cerrar la empresa y no en seguir navegando. Y esto sí fue un aprendizaje con otro personaje de la historia de la calidad de Japón, quizás muchos de ustedes lo conocen, Noriaki Kano, que planteaba esa perspectiva, ¿no? O sea, la pregunta que él se hacía es, bueno, ¿por qué Deming fue más escuchado en Japón que en Estados Unidos? Bueno, porque la traducción le implicaba otra cosa. Y eso es la noción en la cual estamos entonces yendo de un control para verificar qué está malo y qué está bueno a una noción que estamos previniendo desde el diseño para que salga bien y además mejorando con esos controles. Esa es entonces mi reflexión acerca de esos elementos. Cualquier cosa me consiguen y seguimos. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos con justo a poco, ¿no? Así que, pero el tiempo es tirano. Así que bueno, vamos a pedir entonces al magíster Cristian Giordano, que tiene justamente una gran experiencia en el gran conocimiento de dos grandes mundos. Bueno, el mundo del nuevo mundo argentino, pero también el viejo mundo de Europa y también el viejo mundo de Japón. Pero ya él va a contar cómo, así como la ingeniería industrial fue modificada por el testimonio, de acuerdo con cómo nos cuenta Francisco, Cristian nos va a mostrar cómo él fue modificado y cómo el pensamiento se modifica a través de esa usina de pensamiento que tenemos. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar de forma rápida porque no tenemos mucho tiempo. Ante todo, agradecerle a Pepe por la invitación, a José María Cocubu, y bueno, a todos ustedes por estar aquí, a escucharnos. Mi nombre es Cristian Giordano, actualmente trabajo en la Embajada de Japón, en el Centro Cultural de la Embajada, en la sección de Cultura. Soy licenciado en Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, y después hice también mi maestría en Lingüística y Literatura Japonesa en Hanazawa, que es dentro de la prefectura de Ishikawa, allí en Japón. ¿Sí? Y también cuento hoy con la presencia de quien fue mi profesora en Historia de China y Corea en la Universidad de El Salvador, así que para mí es un honor que me esté escuchando en esta ocasión. ¿Qué contarles? ¿No? Bueno, yo en realidad fui 2 veces a Japón a través de las becas que ofrece el Ministerio de Educación del Japón. Este año se cumplen 60 años de estos programas en la Argentina. La primera becaria viajó en el año 1964, una mujer descendiente japonesa. En aquellos tiempos donde viajar a Japón no era el Japón actual, no había las comodidades que hoy hay, pero bueno, quiero traer la colación en honor también a aquella que nos abrió el camino a tantos becarios, porque ya son aproximadamente 530 becarios argentinos que en estos 60 años han ido a Japón, se han formado y hoy en día están aquí en Argentina, algunos de ellos trabajando en el ámbito académico, en el ámbito profesional o empresarial, y también tenemos otros que bueno, han decidido irse a otros lados del mundo, en otros países, pero bueno, es una red muy amplia que formamos los ex becarios, y si están interesados en ello, hay una asociación de ex becarios aquí en Argentina, bueno, nos pueden buscar en redes sociales, después me pueden preguntar. Bueno, la propuesta un poco de Pepe Cocubu en esta ocasión es que yo les hable un poco de mi experiencia, de esas 2 veces que fui a Japón. Voy más bien a hablarles de una en particular porque es la más reciente. Yo la primera la hice en el año 2006, fue solamente de un año, para estudiantes avanzados de idioma japonés y cultura japonesa, mientras estaba justamente cursando la carrera de estudios orientales en el año 2006-2007. Y la segunda experiencia fue en el 2014 hasta el 2017, ¿sí? Que es la más reciente. Por eso les voy a contar más sobre ella,
porque bueno, la tengo más fresca en la memoria. Yo regresé en el 2017 y en ese mismo año ya empecé a trabajar en la embajada, después como encargado de prensa. Y me propone, ¿no?, un poquito hablar de esto de Asia como usina del pensamiento en particular. Así que, hablando un poquito de historia, ¿no?, de intercambio estudiantil, esto que yo les contaba de estos programas que hace 60 años que se ofrecen acá en la Argentina, tenemos que ir un poquito más allá en la historia. Les propongo no solamente hacer un viaje, como ya lo hicieron ellos dos, de irnos al otro lado del mundo, a Japón, sino también hacer un viaje en el tiempo, ¿sí? Ir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en lo que se denominó la era Meiji en Japón. Aquellos que son estudiantes capaz de historia, de relaciones internacionales, seguramente conocen ese periodo histórico tan interesante de la apertura del Japón de nuevo al mundo. Y fines del siglo XIX era Meiji y principios de la era Taisho, que es la era que siguió la era Meiji, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación esto? Y traigo en particular personajes que competen a mi expertise, que es la literatura y la lingüística. En este caso son todos literatos japoneses que han viajado al exterior, ¿sí? Han hecho un viaje de intercambio estudiantil, de viajar desde Japón hacia países de Europa o Estados Unidos, enviados por el gobierno, ¿sí? De la misma manera que yo fui enviado por el gobierno de Japón, pero desde aquí hacer el viaje a la inversa, ¿no? Desde el otro lado del mundo a Japón. Tendríamos que ver un poquito esas características del periodo Meiji, las características y los problemas que afrontaba Japón en ese momento, donde todavía presentaba, digamos, características propias de lo que desde Occidente se llama Edad Media, ¿no? Un país muy fragmentado, Japón, fragmentado políticamente, con una economía con muchos problemas, y sobre todo porque este es un periodo que está muy estudiado desde las relaciones internacionales y desde la economía. Un poco también aquí el ingeniero habló después del proceso justamente económico, la siderurgia, etc. Pero es muy poco estudiado, o por lo menos no nos llega tanta bibliografía acá en castellano, de cuál fue el proceso cultural e intelectual de esta época, ¿sí? O sea, cómo Japón afronta en esta época un gran problema, que es la identidad nacional, ¿sí? Japón, como países europeos durante el siglo XIX, que tienen que repensarse como nación frente a la diversidad lingüística que presentaban, ¿no? Dialectos, etcétera, o poderes, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Japón, donde habían distintos daimyos, señores feudales, ¿no? Que atentaban el poder y no había, digamos, una unidad central de poder. Entonces, la búsqueda de esta identidad hace que Japón vaya por dos vías principalmente. Para encontrar la identidad es primero, bueno, buscar mis raíces, ¿no? Mis raíces como país, buscar qué es lo que a mí me puede representar y unificar, darle un sentido de unión a mi pueblo. Y es donde encuentran la figura del emperador, ¿no? Piensen que el emperador, esto lo pueden ver en cualquier estudio sociológico, sobre todo durante esa larga Edad Media, el pueblo no conocía al emperador, ¿no? Ni idea de quién es el emperador, ¿sí? El emperador no representaba absolutamente nada para el pueblo japonés. En la época Meiji lo que hacen es rescatar la figura del emperador, mover la capital, etc. Y generar todo un aparato alrededor de eso para decir, bueno, este es nuestro símbolo. ¿Por qué? Porque lo habían visto de aquellas potencias que estaban alrededor, estaban llegando. Recuerden que en el siglo XIX tenemos la mayoría de las potencias europeas en Asia, ¿sí? Indonesia, Vietnam, Laos, Sudeste Asiático, China, India, ¿no? Y Japón ve que esto está llegando. ¿Y quiénes atentan el poder de esas potencias? Bueno, monarcas, ¿sí? Entonces buscan un poco eso. Y por otro lado, no solamente buscar dentro de las propias raíces, sino decir, bueno, si son tan buenos los de afuera, busquemos, vayamos a ver en qué son buenos. Y por eso el gobierno de Japón empieza a enviar no solo literatos como los que yo puse aquí, sino ingenieros, científicos, abogados,
a ir a estudiar los componentes, digamos, más exitosos de Europa o Estados Unidos. Llámese su sistema educativo, su sistema de leyes, ciencia, etc. Para todo ese conocimiento, traerlo a Japón y, junto con lo que sus raíces y el conocimiento de su propia historia les daba, unirlo y generar, bueno, una potencia que está a la altura de las otras, ¿sí? Y hay un símbolo muy importante de toda esta fusión, que es el Palacio Rokumeikan. El Palacio Rokumeikan fue un palacio construido con arquitectura totalmente occidental, con algunas características japonesas, y servía para recibir a los invitados diplomáticos, ¿no? Era un palacio donde se ofrecían los banquetes, donde se recibían a los diplomáticos europeos, y se había construido en estilo occidental. Sin embargo, el nombre es Rokumeikan. El nombre es traído del libro de las Odas, un clásico chino, para reflejar entonces lo que era Japón en términos culturales, por la gran herencia china, ver lo nuevo que era la cultura occidental en la arquitectura, y allí, ¿quién recibía a todos esos diplomáticos? El nuevo símbolo del Japón, que era el emperador. Entonces, esas tres cuestiones de quién es Japón, de dónde recibía la cultura de los chinos, y lo nuevo que se venía al occidente, se veía representado en ese símbolo que era Rokumeikan. Entonces, bueno, en ese flujo de idas y venidas, eso no sucedió solo en aquel momento, en la época Meiji, sino que siguió. De hecho, yo viajé a Japón ahora en marzo, fui al Ministerio de Asuntos Exteriores y tengo la última data sobre lo que son las metas para 2033. Muy chiquito, yo les voy a contar sobre algunos números. De cuál es la meta en cuanto a número de estudiantes que quiere recibir Japón del exterior y cuántos quiere enviar hacia otros países, ¿no? Entonces quiere llevar el número que hasta antes de la pandemia eran 220.000 alumnos extranjeros que llegaban a Japón, llevarlo a 500.000, ¿sí? Y perdón, al revés, estos son enviados, ¿sí? 222.000 enviados al exterior, los quiere llevar a 500.000, y 318.000 que se recibían los quiere llevar a 400.000 estudiantes. O sea que esta política gubernamental de enviar estudiantes a Japón para seguir alimentándose Japón de lo que es la cultura exterior permanece hasta hoy en día y hasta el futuro, porque las metas son hasta 2033. De la misma manera también continúa con esta política de enviar alumnos también japoneses al exterior para enriquecerse. Y yo entré en ese flujo, ¿sí? De más de 100 y pico de años. Allí en el año 2006, les digo la previa a ambas ocasiones, como yo les contaba, la primera vez que viajé en el 2006 y después en el 2014. Como ven por mi cara, no tengo ascendencia japonesa, en mi familia nadie está interesado en Japón. De hecho, cuando yo empecé a estudiar idioma japonés, dicen, ¿qué? ¿Y eso para qué? Yo no te voy a dar la plata, primero no anda a trabajar, vos haces lo tuyo, porque para mí eso es gastar dinero. ¿Tú de dónde sacaste la motivación? ¿Cómo arrancó tu motivación? Bueno, yo tengo otra experiencia de vivir en el exterior, un poco anticipó José María, porque yo estuve viviendo en Italia 6 años, de los 8 a los 14 años. Fue un periodo muy importante de mi vida, porque cuando adquirí un montón de conocimientos, incluso la lengua, porque yo ya no hablaba más el castellano, sino que hablaba todo en italiano, incluso dentro de la familia. Después volví a la Argentina, tuve que reacomodarme de vuelta, pero esa experiencia de ya vivir en el exterior, primero había impactado en mi identidad como persona, porque no era ni italiano ni argentino. Pero a su vez esa capaz no identidad también me hizo más, no sé si flexible o digamos tratar de ir buscando un poco más a saber quién soy, ¿no? en el mundo. Y entonces ya sabiendo italiano, sabía inglés también, soy una apasionada de los idiomas. Cuando regresé a la Argentina, en el primer año de secundaria, en un industrial, conocí a un amigo que
Higa Satoshi, no me acuerdo, que él no sabía hablar el idioma japonés, pero me pasó una listita de hiragana y katakana, que son los silabarios japoneses, y ahí empecé a estudiarlo por mi cuenta y decir que interesante. Me lo tomé como desafío, ¿no? Entonces, eso fue un poco esto, ¿no? Cuando me propuse viajar a Japón, yo ya estaba haciendo la carrera de estudios orientales. Piensen que antes hice 2 años de ciencias matemáticas en la UBA, nada que ver. O sea, el idioma me transformó al punto de decir, no, me parece que si bien las matemáticas me gustan mucho, pero creo que el idioma japonés, y a medida que estudiaba el idioma me interesaba aún más la cultura, dije, me parece que voy por ahí. Conocí la carrera de estudios orientales y bueno, me cambié de carrera y así empezó mi rumbo. Pero en aquel momento cuando dije, bueno, quiero ir a estudiar a Japón, realmente no tuve el apoyo de mi familia, de aquello. Los entiendo perfectamente, igual, ¿no? Un hijo que en aquel momento dice, hoy en día es, bueno, capaz es mucho más común, muchos chicos quieren ir a Japón, además tenemos tantas comodidades a través de internet y la información nos llega tan rápido. En el 2006 aún no había smartphone, la información no nos llegaba todavía tan rápido. Entonces, claro, mis padres estaban un poco preocupados por dónde se va a ir el nene, qué es lo que va a hacer, y dije, bueno, yo seguía, y a pesar de que me decían, no vas a poder, eso creo que fue un motivante, ¿no? También, ¿no? Que me dio la fuerza para decir, yo creo que sí puedo. Bueno, efectivamente, gracias a personas que también a uno lo ayudan, no hay solamente detractores, sino también gente que lo ayuda a uno, pude llegar entonces a Japón. Volví, pero claro, en aquel momento tenía 22 años y cuando uno tiene 22 años no tiene las cosas muy claras, a menos que, bueno, así, no quiero decir que todos no, pero yo no las tenía claras, ¿sí? Así que fue un poco también una búsqueda de huir en ese momento y de buscar algo nuevo y de descubrirme un poco quién soy. Ya en el 2014 no, una experiencia mucho más distinta, yo tenía 30 años, me han pasado 8 años de aquella primera experiencia. Ya trabajaba como traductor en una multinacional y realmente estaba muy bien, anímicamente, laboralmente, etc. Pero dije, bueno, si en aquel momento podía, yo descubrí que podía, bueno, puedo más, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿30 años? No es el límite. Y sobre todo porque yo ya había dado el nivel internacional más alto de idioma japonés y dije, bueno, pero a mí me gusta tanto que yo quiero seguir estudiando idioma japonés, no me alcanza con tener el diplomita, quiero seguir más. Y ya acá en Argentina, bueno, no había ninguna institución que me pudiera ofrecer ese conocimiento y dije, bueno, voy a hacer una maestría en lingüística y así fue que me fui y llegué finalmente en el año 2014 a esta hermosa ciudad que se llama Kanazawa, que queda en la prefectura de Ishikawa. Este es el famoso jardín Kenrokuen, que dentro del listado de los jardines más bellos de Japón, según los japoneses, porque ellos tienen rankings, este es el tercero más lindo del país. Y digo, mi experiencia en Japón a través de mis ojos, porque si ustedes escuchan la experiencia de otro ex becario, sería muy lindo que pudieran escucharla, va a ser seguramente muy diferente, porque bueno, la experiencia depende de qué es lo que uno va a estudiar en Japón, dónde va a hacer la carrera, cuál es el bagaje cultural que uno lleva y las experiencias personales, con lo cual cada experiencia es totalmente diferente y por eso es Japón a través de mis ojos. Muchos dirán, bueno, pero ¿dónde queda Kanazawa? Tokio está acá, Kanazawa queda del otro lado. O sea, yo no solo me fui al otro lado del mundo, sino que de Japón al otro lado, ¿sí? De hecho, hasta más o menos, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es esta zona de la isla principal de Honshu se llama Omote Nippon. O sea, el Japón, el anverso del Japón, la cara más visible de Japón, ¿sí? De hecho, por lo general la gente que va a hacer turismo en Japón hace lo que se llama la ruta dorada, que va desde Tokio hasta Hiroshima y hace toda esta costa, ¿sí? Yo me fui a lo que se llamaba Ura-Nippon, o sea, el reverso del Japón, ¿sí? Que es esta costa, que para la cultura japonesa representa, ahora ya no se usan más esos conceptos porque
tenía un tinte peyorativo, ¿no? Como que este era el Japón del desarrollo económico, el Japón más, digamos, de cara al exterior, el Japón más brillante, y este era el Japón todavía replegado en el pasado, el Japón capaz con un desarrollo económico menor. Y entonces, bueno, se dejaron de usar esos dos términos, pero en la literatura se recupera mucho de este lado del Japón, digamos, capaz más rural, del Japón más antiguo, del Japón más recluido para adentro. Más espiritual. También, porque muchos literatos han buscado escritores en ese Japón. Tenemos, por ejemplo, El País de la Nieve, Yuki Guni, de Kasunari Kawabata Yasunari, que lo que se llama la región del País de la Nieve justamente esta, que va desde Kanazawa hasta Niigata, ¿sí? Porque los inviernos son muy duros en esta región, recibe los vientos de Alaska, y en invierno eso se hace, bueno, precipitaciones, y el frío se transforma en mucha nieve, ¿sí? Entonces es un Japón muy nublado, muy gris. Los conteros, yo siempre cuento que a mí Kanazawa me engañó en realidad, porque la primera vez que yo fui fue en el año 2007, cuando hice toda esta vuelta, y llegué a Kanazawa un día espléndido, soleado, hermosa la ciudad, y dije, ay, si tengo la posibilidad de volver a estudiar acá, quiero que sea Kanazawa. Dicho y hecho, llego a Kanazawa, una lluvia torrencial, nací en el 2014, al día siguiente seguía la lluvia, seguía la lluvia, hasta que llegó un momento que los conté los días. 189 días de lluvia. ¿Sí? 189 días de lluvia, el resto nublados, con lo cual descubrí una nueva relación con el sol, muy interesante, ¿no? Porque una vez al mes, 2 veces al mes, se mostraba la cara, lo saludaba, le agradecía, volvés pronto, te quiero. Una relación muy Pero interesante. mejor estudió. ¿Cómo? Mejor estudiaste. Tal cual, así es. Estudié en un lugar realmente magnífico. Sepan que la Universidad de Kanazawa antes estaba en lo que más antiguamente se encontraba acá el castillo de Kanazawa. ¿Sí? Este es el recinto del castillo de Kanazawa, esta es una foto de 1995. Hasta que crece tanto la universidad que deciden trasladarla y trasladan todos los edificios de la universidad, dejan esto pelado y reconstruyen el castillo. Actualmente, si uno va a la ciudad de Kanazawa, tiene el castillo de Kanazawa reconstruido, ¿sí? El original construido en 1583, en 1881, bueno, un gran incendio, un poco el ingeniero habló de la madera o de los de qué estaba construido, y hay muchos que los cuidan, sí es verdad, y por eso todavía aún en día los podemos visitar, pero otros, ellos también tenían guerras, ellos también se prendían fuego sus castillos, y bueno, se pierde, ¿no? Pero hoy en día lo podemos ver reconstruido. Esta es la Universidad de Kanazawa actual, ¿sí? Y uno dice, wow, ¿no? Y ve esta foto, pero en realidad ese edificio es solo esto de todo el campus de la Universidad de Kanazawa. La Universidad de Kanazawa es el tercer campus más grande del Japón, el primero es la Universidad de Hokkaido, el segundo es la Universidad de Tsukuba, y este es el tercero, ¿sí? O sea, fíjense que la foto es solamente esta parte. Acá un poquito hacía el resumen de... tenemos 2 bibliotecas, 4 comedores, 4 residencias para estudiantes japoneses y extranjeros. Y ahí también hay administrativos robóticos. No. Como porque algunas clínicas en Japón no hay enfermeras, son robots. No, son de carne y hueso. Sí. Pero bueno, era realmente un entorno muy agradable. Esto está rodeado de montañas, lo que sí estaba bastante apartado de lo que era el centro de la ciudad. Antes la universidad se hallaba en el mismísimo centro de la ciudad donde estaba el castillo, y por cuestiones de espacio se traslada. Algunos japoneses residentes en Kanazawa lamentan en realidad este hecho, más allá de ver el crecimiento universitario, lo lamentan porque toda la actividad ferviente, estudiantil y juvenil está fuera de la ciudad, ¿no? Todos los jóvenes están alejados, digamos, del centro de la ciudad.
¿Y cómo es estudiar en Japón, no? Bueno, acá puse universidad, una comunidad que fabrica saber. Dentro de aquellos que somos amantes de las letras, humanidades y ciencias sociales, hablar de fábrica, la universidad es como una especie de mala palabra, ¿no? Usina. Usina, claro, pero en un principio incluso iba a poner universidad, fábrica de saber, así directo. Después dije, no, lo voy a hacer más soft, y le puse comunidad ¿no? que fabrica. Pero en realidad, algo que sentí al estar en Japón, esto, ¿no? De detrimento de nuestras universidades, por favor, no quiero que hagamos ese tipo de comparativos, que mucho vale nuestro conocimiento que tenemos aquí en este país, estoy muy orgulloso de eso. Pero bueno, no puedo dejar de decir que es todo un aparato institucional que se dedica a que las cosas funcionen bien y que uno, sin tener que pensar en un montón de dificultades, vaya, se siente estudio. Si está hecho el sistema para que uno no tenga dificultad y uno pueda desocupar su cabeza de todas esas preocupaciones y ocuparlas con lo que está haciendo, ¿sí? Entonces está pensado finalmente toda esa estructura que capaz lo vemos en la empresa o en la fábrica, ¿no? Pero a nivel intelectual, en donde hay relaciones jerárquicas, en donde hay tiempos, en donde hay modos de presentar las cosas, que se tienen que cumplir a rajatabla, y si no se pasa, se vuelve para atrás, se revé y se revé, Kaizen, just in time, todo eso, pero a nivel de estudio, ¿sí? La Universidad de Japón no es solamente un lugar donde yo voy y adquiero conocimiento, las horas que tengo que estar, me voy, porque en realidad mi vida pasa por otro lugar, o sea, mi vida pasa por mi trabajo, porque ya tengo mi familia, tengo los problemas acá, los problemas allá, y bueno, la universidad es un lugar circunstancial donde paso algunas horas con mis compañeros, que capaz ya ni los veo porque los pongo de secundario, o los veo mucho menos que antes. En Japón, no, realmente la universidad además es una comunidad que fabrica relaciones, y relaciones muy duraderas. Es una comunidad que no vive solo un par de horas, 4 o 5 horas, sino que se transforma en tu casa, y realmente el lugar donde vos vivís puede ser tu departamento, porque además muchos de los alumnos japoneses se alejan de su casa familiar para ir a la universidad que le tocó, que quiso, o en la que quiso entrar, ¿no? Entonces empieza a vivir solo y realmente encuentra el respaldo y encuentra cobijo en la comunidad de la universidad, ¿sí? Y se viven más horas dentro de la universidad que en la propia casa. Incluso dentro de la universidad uno tiene para cada área su propio laboratorio. Yo en la parte de japonés y lingüística tenemos nuestro laboratorio, la oficina del profesor está al lado, que tiene cama, tiene ducha, y uno se baña en la universidad, a veces duerme en la universidad, desayuna en los comedores, come en los comedores porque además es más barato, así que realmente se vive dentro de la universidad. Y tenemos estas relaciones jerárquicas, como les hablaba un poquito, que son muy importantes. Realmente lo que, sobre todo a nivel universitario o de posgrado, lo más, mi jefe en la empresa, es mi profesor tutor, ¿sí? El profesor que se va a hacer cargo de mí, que tiene responsabilidad sobre mí y que me va a guiar en mi tesis final, ¿sí? Dependiendo de quién sea el profesor, la relación que yo tenga con él puede ser más flexible, más dura, puedo tener más libertad o menor libertad, ¿sí? Sobre todo también dependiendo de en qué área del saber me muevo. Dentro de las humanidades, por lo general, bueno, uno con bibliografía, haciendo investigación, etc., trabaja con textos, ¿sí? Ahora, si uno, por ejemplo, es un neurocientífico, un biólogo marino, lo que sea, tiene que estar en un laboratorio, el profesor le puede decir, no, mira, yo te necesito que estés toda la noche acá porque tenés que fijarte cómo avanza este proceso en el laboratorio. Con lo cual, capaz yo
como estudiante de humanidades o de letras podía tener libertad para trabajar, pero otros alumnos el profesor no quiere y no puedes trabajar. El profesor te dice, no, yo te necesito que trabajes para mí. ¿Sí? La relación profesor-alumno es muy fuerte. Y uno no puede hacer lo que se le da la gana, básicamente. El profesor muchas veces le va a decir, te sugiero hacer tal cosa, te sugiero es hazlo. No es te sugiero. Y luego además tengo la influencia de otros profesores, ¿sí? Porque curso otras materias, pueden ser colegas de mi profesor tutor, y ellos también, ¿no? me van a orientar y son aquellos que más o menos me guían en esta vida universitaria. Me pueden llamar por teléfono, me pueden escribir email, o sea, hay realmente un contacto por fuera de la universidad. Y por supuesto también hay una relación con mis compañeros. Hay compañeros senior, que son los de años superiores, o cuando yo avanzo tengo compañeros junior que están por debajo de mí. Eso también genera una jerarquía, ¿sí? Y un respeto. Y si no lo respetas, esto quedas fuera del sistema, ¿sí? Y si quedas fuera del sistema, es difícil la vida en Japón. Con lo cual, vivir en Japón es manejar las coordenadas de quién soy, dónde soy y con quién estoy, básicamente. ¿Sí? ¿Quién soy? Porque tengo que saber en qué de todo ese sistema qué rango ocupo. ¿Quién es el otro? Para saber cuál es la relación que esa persona tiene conmigo. Y en qué lugar estoy, depende, porque yo puedo encontrarme con mi profesor en un congreso y estar en un ambiente formal, o puedo estar en el bar y puede estar mi profesor borracho literalmente, y yo estoy hablando con él y ahí nos manejamos en otro, siempre con cierto respeto porque es mi profesor, pero baja la formalidad. Y digo borracho porque efectivamente se comparte con los profesores también eso, ¿sí? O sea, uno puede ir a un bar. He tenido varias veces la ocasión de llevar a mi profesor, dejarlo dormir en el laboratorio, arroparlo y me voy, ¿sí? O compartir onsen, aguas termales. Vamos de viaje con todos, compartimos las aguas termales, literalmente estamos todos como Dios nos trajo al mundo, y lo tenemos a mi profesor al lado mío tomando una cerveza, completamente como Dios nos trajo al mundo, y mi compañero también. O sea, hasta la intimidad de vernos el cuerpo, así, ¿sí? Eso es normal, corriente, ¿sí? Es común en Japón. Alfred, no sé cómo, sí, cómo estamos con el... Sí, estamos... Bueno. Vos mandás acá. Yo mando, sí, ya lo pasamos. ¿No? Bien, entonces, quedará para otra oportunidad. No, es que arrancamos tarde y tenemos que dejar el aula, así que te pido que seguimos la próxima, en todo caso, como no hay problema. Bueno, cualquier cosa igual, si están interesados pueden visitarme en el Centro Cultural de la Embajada de Japón. El que está al frente del Embajada. Así es, sí, Bouchard 547, piso 15. Sí. El edificio del lápiz, le digo. Así es, claro, sí, así es. Bouchard, ¿qué piso está? Piso 15. Bueno. También hay información sobre los programas de becas y todo eso en el sitio web de la embajada. También el que quiere averiguar o quiere pasarle la información a otro. Así es. Bueno. Esto recién empieza, así que es para dejar a la gente con ganas, básicamente. Ah, sí, sí. Bueno, gracias.